Volvió House of the Dragon y vamos a hablar de cambios respecto al libro, detalles en la puesta en escena, referencias a partes menos conocidas de Game of Thrones y por supuesto descomponer esa escena final y las premoniciones de la reina Helena. Todo esto por supuesto sin spoilers de los libros, después les cuento sobre la silla y si les parece empezamos por explicar la nueva apertura. Nos alejamos del árbol genealógico hecho con sangre de la primera temporada que simbolizaba ese camino de violencia que caracteriza al linaje Targaryen y nos acercamos a una versión más clásica de cimentar la historia que son los tapices, los cuales han sido utilizados por distintas culturas para representar grandes hechos históricos y son normalmente relacionados con el hecho de preservar esa historia. En estos tapices vamos a tener un repaso muy rápido por el recorrido de la dinastía Targaryen, que arranca con esta imagen mostrándonos el ritual de sangre que la casa antiguamente hacía para lograr enlazarse con los dragones. Después pasamos a esta joven durmiendo y ella es Daenerys Targaryen, la princesa que en sus sueños tuvo la premonición de la caída de Valyria, el cual quedó destruido por la erupción en cadena de una docena de volcanes. Eso es precisamente lo que vemos acá, con esas fortalezas incendiadas y dragones cayendo del cielo. Los únicos señores de dragones que sobrevivieron a esa destrucción fueron los Targaryen, liderados por Aegon y sus esposas hermanas Visenya y Rhaenys, los tres a bordo de sus dragones, Valyrion, Meraxes y Vhagar. Sí, es la misma Vhagar y a ellos los vemos en esta imagen del tapiz, pero si se fijan bien, debajo de los dragones también hay barcos y esos barcos llevan el emblema Velaryon, que son la otra casa de Valyria que sobrevivió, pero no fue por sus dragones con los que nunca enlazaron, sino por sus barcos y eso es lo que los une tanto al mar. Aegon encontró que el territorio estaba dividido en distintos reinos y lo que decidió fue avanzar sobre ellos para poder unirlos bajo un mismo estandarte, por eso es que el emblema Targaryen surge en el tapiz. Algunos reyes aceptaron el tratado, como lo vemos acá con los señores Stark, Tully y Arryn, pero otros quisieron enfrentarse y eso dio como resultado la gran masacre de Harrenhal, que es representada por esta imagen, fíjense los estandartes que están en el suelo. A la muerte de Aegon le sucedió una suerte de guerra civil entre sus hijos, Aenys y Maegor, con este último resultando victorioso, pero como resultado con mucha sangre en sus manos. Entre esa sangre, por ejemplo, estaba el haber asesinado a su sobrino, el mayor crimen para un Targaryen, que es matar a su propia familia. Eso, según se cuenta, hizo que le caiga una maldición y un día apareció con una de las espadas del trono de hierro atravesándole la garganta. Y ese es el momento que vemos representado en el tapiz. A Maegor lo sucedió Jaehaerys, que es el rey viejo que vimos en la apertura del primer capítulo de la serie. Jaehaerys fue conocido por ser un rey prolífico durante 50 años y su relación con su reina Alysanne fue admirada por todo el pueblo y por eso es que en el tapiz se elige que sea el único rey acompañado por su reina. En el dibujo también se notan la estrella de 7 puntas y una bolsa de oro. La estrella representa la fe en los nuevos dioses. Jaehaerys fue el primer rey Targaryen en tener relaciones políticas con la fe en Westeros, que hasta ese momento venían viendo con ojos raros todas las tradiciones de los Targaryen, como por ejemplo el incesto y otras cosas. Por su parte, la bolsa de oro representa las relaciones con los bancos de Essos que Jaehaerys estableció para inyectar al reino de dinero y así generar un sistema de leyes uniforme para todo el territorio y también un camino que conecte a todas las regiones para llegar a King's Landing, que es el conocido Camino del Rey o King's Road. Y a partir de acá entramos en territorio conocido para la serie. Esta historia oficial que vemos en el tapiz marca como el inicio del conflicto entre verdes y negros al casamiento de Rhaenyra con Leonor, en donde Alicent interrumpe con su vestido verde Hightower. Por eso es que en el tapiz vemos a los consejos verdes y negros enfrentándose a cada lado de la mesa. Viserys muere y hay una muerte accidental que es la de Luke a manos de Vhagar. Esto genera que haya dos reclamos a la corona: el de Rhaenyra, la hija mayor de Viserys, de su primer matrimonio con Aemma, y a la cual el rey había designado como heredera cuando todavía era hija única, y a Aegon II, el hijo mayor varón de Viserys con su segunda esposa, Alicent Hightower. Aegon tiene la influencia de su mano, Otto Hightower y sus cuervos, con los que trata de arreglar acuerdos políticos a todos lados del reino, y Rhaenyra por su parte lo tiene a Daemon y a sus dragones. A cada lado de este arte vemos emblemas de las casas alineadas con cada bando, como los Hightower, Rosby, Stokeworth, Baratheon y Lannister del lado de Aegon, y los Stark, Arry, Tully y Beesbury del lado de Rhaenyra. Y acá pasamos al título de House of the Dragon, pero por debajo podemos ver que los hilos todavía están tejiendo esta historia. Nos encontramos en el frío del norte con un cuervo llevando la noticia de la muerte de Luke hacia Winterfell, donde su hermano Jace llegó para afianzar su alianza con los Stark, quienes habían aceptado a Rhaenyra como sucesora, tal y como vimos en la primera temporada. Con la muerte de Rickon Stark, el nuevo señor del norte es Cregan, un chico de la edad de Jace que escuchamos hablar sobre la guardia de la noche o de Nightwatch en un acento altamente norteño que nos hace acordar automáticamente a Jon Snow. Y sí, este inicio está lleno de nostalgia Game of Thronera. Entramos a Winterfell justo cuando se están sorteando los lugares para los elegidos como voluntarios de la guardia
guardia de la noche, unos chicos corren con lobos a su lado, lo cual nos hace acordar a ellos, y vemos el emblema Stark en los escudos de los soldados. Mientras escuchamos a Cregan decir que ser elegido para defender al muro es un honor, vemos a un miembro de su propia familia sacando la piedra que sella su destino. Con esto se nos recuerda que lo más importante para un Stark es nunca esquivar el honor y su deber. Cregan habla con Jace y dice la frase más Stark de todas, Winter is coming, o el invierno se acerca, y remarca la diferencia que tienen los Stark con todas las demás casas reinantes. A ellos, la política y lucha de poder entre casas les importan mucho menos que su deber con el muro y enfrentar el invierno. En esta charla podemos ver que Cregan porta la espada hielo o Ice, que es la espada de acero valirio de los Stark, la cual pasa generación en generación hasta Ned Stark antes de que Tywin Lannister la destruya y haga dos espadas, una para su hijo y otra para su nieto. Jace dice que le agrada pensar que están reforzando una alianza que empezó 100 años atrás, cuando el rey de Winterfell aceptó a Aegon como rey de Westeros, pero Cregan tiene la conciencia de retrucarle que, a diferencia de Aegon, él no llegó amenazando con su dragón. A lo que Jace, con buena templanza, responde que más allá de eso, su antepasado Torrhen Stark habrá entendido que Aegon iba a ser el único en poder traer unidad a Westeros, algo que todo norteño podría entender como algo positivo, ya que se crían con la conciencia de que del otro lado del muro hay algo muy poderoso. En este momento ambos llegan a la cima del muro y Jace queda sin aliento al ver lo vasto del norte del otro lado. Cregan cuenta cómo Jaehaerys y su esposa Alysanne llegaron una vez a este mismo lugar y sus dragones no se animaron a cruzar la muralla, insinuando que sintieron la presencia de los White Walkers y, como vimos en Game of Thrones, los dragones buenas razones tenían para no cruzar esa muralla, ya que el primero que la cruzó terminó convertido en zombie. Por cierto, ver a un Stark y a un Targaryen mestizo arriba del muro nos trae recuerdos de este momento. En este frío es donde llega la noticia de Luke, y por más épica que haya sido esta escena de apertura, es mi deber informarles que por ahora Cregan Stark no va a volver a aparecer en esta temporada. Al menos eso es lo que dijo Ryan Condal, el creador de esta serie, en la entrevista que dio hoy con Entertainment Weekly. Igual, más allá de eso, tranquilos, porque en la tercera temporada entonces debería aparecer. Si todavía estás en esta parte del video es porque algo te está gustando, así que te pido por favor que dejes el like, me ayuda mucho a que YouTube recomiende este video, y si todavía no te suscribiste te pido que lo hagas y nos ayudas a llegar a los 400.000 suscriptores, quizás la semana que viene, todo depende de vos. Llegamos a Dragonstone junto a Rhaenys a bordo de Meleys después de horas de patrullar el mar junto a la flota Velaryon para que los barcos de comercio no lleguen a King's Landing. Este bloqueo comercial es un plan que se había armado en el final de la temporada anterior para presionar a los verdes sin tener que llegar a una guerra abierta. Daemon quiere ir a matar a Vhagar por el asesinato de Luke y dice la frase que le da título al capítulo: un hijo por un hijo. Sin embargo, Rhaenys insiste en esperar lo que Rhaenyra decida, porque ella la entiende, ya que también es una madre que perdió una hija prematuramente, como acá lo recuerda, y es doblemente fuerte que lo esté diciendo frente a Daemon, cuyo destrato hacia Laena hizo que esta mujer se suicidara. Rhaenys también entiende a Rhaenyra al no reaccionar por impulso, que en definitiva es lo que está llevando a la familia a una guerra civil. El impulso de Daemon de buscar venganza lo llevó a una situación que no pudo controlar, y el impulso de venganza de Daemon lo llevó a armar un plan que tampoco pudo controlar al final de este capítulo. Así vemos también que estos dos, Aemon y Daemon, ambos segundos hijos que necesitan mostrar cuánto valen, funcionan como un espejo uno del otro. De acá pasamos a Rhaenyra, que mira desde lejos del castillo, la madre sufriendo mientras mira a distancia a las responsabilidades de esa reina. Durante todo el capítulo Rhaenyra va a mantenerse callada y la única frase que va a salir de su boca es un pedido expreso: quiero a Aemon Targaryen. En los muelles, Corlys Velaryon ve como su flota es un espejo de su condición física y la de su casa. Está herida, perdió miembros importantes y va tratando de reconstruir su poder. Acá es cuando va a conocer al hombre que le salvó la vida y arrastró su cuerpo inconsciente del mar, Alyn the Hull, que se llama así por ser oriundo de un puerto cercano a Driftmark. De este personaje no sabemos mucho al respecto, pero quiero que se acuerden de él. Alyn saca una daga que es muy especial porque recordemos que más allá de que Luke sea el hijo de Rhaenyra, para Corlys también fue una pérdida enorme porque él viene de perder a un hijo y Luke era su heredero, el que iba a sucederlo como Lord de Driftmark y la futura cabeza de la casa Velaryon. Así que es muy probable que este tipo no se quede en el molde. Y de una costa nos vamos a la otra porque en King's Landing seguimos la llegada de Vhagar con los soldados primero asustados por un posible ataque de los negros. Esta escena sirve para mostrar el estado de alerta que se vive entre los verdes por una venganza de los negros a partir del asesinato de Lucerys. Al que vemos acá es a ser Eric, la mitad de los gemelos que se quedó del bando de los verdes, mientras que su hermano Arryk fue quien robó la corona de Jaehaerys y se la llevó a Rhaenyra. En sus habitaciones, Helena borda un dragón dorado que va a ser el emblema que usan los verdes para diferenciarse de los negros, en honor al dragón dorado de Aegon II, Sunfire o Fuego Sol. La escuchamos susurrar otra premonición como lo hacía en la primera temporada, por
por ejemplo adelantándonos que Aemond iba a perder un ojo, y acá susurra la frase que va a ser solo un chico, y sí, al final los asesinos solo iban tras uno de sus niños, no ambos. Aegon entra buscando a Jaehaerys y solo se fija en su hija Jaehaera para ver cuál de los dos es, mientras que su reina le dice algo que debería haber escuchado, que es preocuparse por las ratas, no solo por los dragones. Las ratas son un simbolismo que desde la primera temporada fue apareciendo ante cada giro oscuro en la trama y tiene su punto de quiebre acá cuando un cazarratas sea el asesino del heredero. En este momento Elena también insiste en que el pequeño Jaehaerys no quiere ser rey a pesar de que ese sea su destino. Lo más triste es que al final del capítulo vamos a ver que ese deseo se vuelve realidad de la peor manera posible. Pasamos a Alicent, que está dejando que Criston Cole le baldee el patio, y este es un punto interesante para su personaje, que toda la vida estuvo manejada por el mandato religioso y las maquinaciones de su padre, con lo que nunca pudo ver el sexo como placer y siempre fue un deber, tal y como nos mostró la primera temporada, con esas noches de agobio donde desasociaba mientras se lastimaba las manos y engendraba hijo tras hijo. Este plano de la mano apretando la silla por placer dialoga directamente con este, en el que se autolesiona para sobrevivir a ese momento. Sí, estar con el comandante de la Guardia Real, quien tiene un juramento de ser casto, va en contra de lo que dice su religión, pero mantenerlo como su servidor es una manera de encontrar poder, y en los dos momentos donde los veamos juntos, ella es la que está dominando. Hablando de su fe, es importante que en este momento su vestido lleve en el frente la estrella de 7 puntas, que es básicamente el paralelo al rosario en esta religión. Por el lado de Criston, después de romper su juramento, tiene que dejar que Alicent le vuelva a poner la capa blanca, que es el símbolo de ese juramento. Pasamos a la reunión del consejo y es importantísimo ver cómo los nobles del castillo ignoran por completo a la gente común y sus sirvientes, al punto tal de pasar por al lado del que va a ser el asesino del heredero sin siquiera notarlo. Esto se va a repetir en el Salón del Trono, con Aegon viendo pasar a los asesinos de su hijo sin siquiera registrarlos. Tanto Alicent como él están demasiado ocupados en los dragones como para poder prestarle atención a las ratas, como había adelantado Elena. Otto mira con suspicacia a su hija y a Criston mientras que arranca la reunión. Y vamos a poner un poco en contexto todas las acciones bélicas acá. Primero tenemos a Tyland Lannister asegurando que su hermano, el mellizo que vimos tratar de seducir a Rhaenyra en la primera temporada, está juntando su ejército en Golden Tooth, que es un puesto cerca de Casterly Rock en el oeste de Westeros. Después, el sobrino de Otto, a cargo del ejército Hightower, va a ir marchando desde Old Town, que es más al sur. Ambos ejércitos se tienen que encontrar en las tierras de los ríos para poder afianzar el poder de los verdes en todo el territorio. Y como dice Aemond cuando se sume a la charla, lo más interesante sería crear un punto de resistencia en esa zona, y por eso se menciona Harrenhal, que es un castillo gigante en el medio del mapa. El bloqueo al que se refieren los consejeros es el que hablamos antes, el que los negros organizaron en el mar para que las mercancías no lleguen a King's Landing. Para romper con eso necesitan reforzar su marina, que por ahora se compone de la flota de los Lannister y los Hightower. Por eso necesitan un nuevo maestro de los barcos, que hasta la muerte de Viserys era Corlys, y se menciona el nombre de Dalton Greyjoy, la familia de Theon, ¿se acuerdan, no? Esos que gobiernan las islas de Pike, y en la época de God se los conocía por su poder marítimo. Bueno, en esta época todavía son una casa bastante chica, y quizás Dalton tenga algo que ver con ese ascenso. Con la llegada de Aemond al consejo, los hermanos se alientan entre sí en sus ideas más belicosas, y en lugar de mostrar solo fortaleza ante los líderes de las casas que todavía no se unieron al reclamo de Aegon, quieren ir a prender fuego todo y amenazarlos para que se sumen. Ante esto, Otto y Alicent quieren calmarlos, pero nos vamos a ir dando cuenta que va a ser difícil porque, como dijo alguna vez el sabio Tyrion Lannister, es difícil mantener con correa a un perro cuando del otro lado le pones una corona en su cabeza. Aegon se divierte humillando al joven Lannister pidiéndole que sea el caballo para jugar de su hijo, y cuando Otto intente hacerle entrar en razón con argumentos sobre cómo seguir manejando la situación, el rey decide que ya tuvo suficiente y saca su voto de la mesa del consejo, anunciando que la reunión se terminó. Ya alejado de Otto, Aegon es interceptado por Larys Strong, que no para de tejer y maquinar para poder seguir subiendo en la pirámide de poder. Recordemos, Larys también es un segundo hijo queriendo demostrar cuánto vale, y al no poder pelear por ser lisiado, su única arma es la información y los rumores. Acá conspira contra Otto, queriendo imponerse como una posible mano del rey y tratando de abrirle los ojos a Aegon sobre el líder Hightower, que de alguna manera se las arregló para ser la mano no de un rey, no de dos, sino de tres. Entonces, como Aegon pensamos, o es muy bueno dando consejos, o está más sucio que una papa. Y Larys también manipula a Alicent, primero insinuando que sabe lo de ella y Criston, y después asegurándole que ya se encargó de interrogar a todos los sirvientes en busca de posibles traidores, y los reemplazó por personas en los que él confía. Esto hace que Alicent por un lado se sienta culpable por la muerte de todas esas personas y empiece a paranoiquearse con que está siendo espiada constantemente. Entonces aleja a todos para quedarse bañándose sola. Un trabajo que, por cierto, durante toda
toda la primera temporada, la vimos hacer con Viserys. Rhaenyra en completo silencio explota de dolor al ver cómo unos pescadores atrapan una de las alas de Arrax, el pequeño dragón de Lucerys, y el único resto que queda del chico es parte de su capa. Con esto solo, Rhaenyra puede empezar su duelo y entra en completa tristeza y sed de venganza, no contra todos los verdes, sino contra el único responsable de esa muerte, que es Aemon Targaryen. Por eso es importante y fuerte que la única línea que diga en todo el capítulo sea esa instrucción clara. No quiere la cabeza de un hijo de Aegon y hacer ojo por ojo. Quiere la cabeza del asesino de su hijo. Y por cierto, si nos guiamos por lo establecido en la primera temporada, cuando Rhaenyra dice que sus hijos van a poder relacionarse con la próxima tanda de huevos de Syrax, Arrax entonces es hijo de esta dragona, con lo cual en esta escena vemos a dos madres llorando a sus hijos. Y sobre la tristeza que carga Rhaenyra, tampoco deberíamos olvidarnos que en su última charla a solas, Rhaenyra le aseguró a Lucerys que no tenía que tener miedo por ocupar el rol que le tocaba como Lord de Driftmark, por más que no se sintiera preparado, que su trabajo como madre iba a ser guiarlo y protegerlo para que un día sí se sienta a la altura. Esa es una promesa que Rhaenyra nunca va a poder cumplir. En el Salón del Trono, Aegon está recibiendo reclamos de su pueblo y acá hay una sorpresa interesante en la adaptación, que es mostrar al joven rey como alguien inexperto, pero que no necesariamente va a ser cruel con su pueblo una vez que los empiece a notar. Eso lo aleja de un personaje como Joffrey, que era cruel tanto con nobles como con la plebe, y puede ser un punto de conflicto con Otto, su humano, que tanto le gusta tener control sobre los reyes. En estos reclamos hay dos cosas a tener en cuenta. Primero es que tener dragones le da poder a los reyes Targaryen, pero también son costosos para el pueblo, con la corona pidiendo ganado en exceso para poder alimentar a estos dragones. Y por otro tenemos la presentación de un personaje más al que vamos a tener que tener en recuerdo, que es el herrero Hugh. En el medio del bloqueo, los barcos Velaryon encuentran a Mysaria, que es llevada directamente a Daemon, y este no va a perder tiempo para verla como una oportunidad para planear una venganza sin que lo sepa Rhaenyra. La reina vuelve con una fuerza renovada y atraviesa el salón donde descansa el cráneo de lo que creo es Meraxes, el segundo dragón más grande de la historia, que junto a Valerion y Vhagar fue protagonista de la conquista de Westeros. Técnicamente ese dragón murió en Dorne y después mandaron sus restos a King's Landing, así que no sé qué tan seguro es que este cráneo sea el de esa misma dragona, pero tendría sentido que Dragonstone tenga un altar, al igual que en la Fortaleza Roja está el de Valerion. La cámara sigue sin cortes a Rhaenyra de espaldas, haciéndonos entender que ella es el foco de atención en toda esta escena, un movimiento de cámara que termina con ella dándose vuelta frente a la mesa de Westeros y pidiendo la cabeza de Aemon. Este plano, si se fijan, se relaciona directamente con el del final de la primera temporada. Después de esto, la reina recibe a su hijo, con Jace esforzándose por mantener los protocolos y detallando sus logros políticos en su viaje al norte y con la familia Arryn, pero dejando salir al chico marcado por la pérdida de su hermano y solo buscando refugio en su madre, algo que también va a ser Elena al final del capítulo. Pasamos al funeral de Luke y la escena nos va a hacer ir y venir entre las dos protagonistas trágicas de esta historia, que son Alicent y Rhaenyra. Alguna vez amigas, y por maquinaciones e influencias ajenas, sus caminos se alejaron al punto de quedar enfrentadas sin retorno. Mientras Rhaenyra, Jace y su hijo menor Joffrey despiden a Lucerys en la vieja tradición Targaryen del fuego, Alicent agrega el nombre de Luke a su rezo en la iglesia mientras menciona el nombre de su esposo Viserys y su madre Aery Florent en el mismo lugar donde muchos años antes acompañó a su amiga para despedir a su madre. Mientras tanto, Aemon y Criston maquinan entre ellos otro plan para dominar al reino y hablan sobre cómo sería más fácil ir subiendo el mapa desde King's Landing, absorbiendo todos los ejércitos a su paso, con Criston por tierra y Aemon con Vhagar en el aire. Para presentar su plan en el mapa, usan monedas de oro para las casas importantes como los Targaryen y monedas de plata para pequeñas casas como los Rusby o Stakewood. Aemon está enojado con su madre porque le echa la culpa a él de haber empezado esta guerra, cuando a sus ojos es tan culpable como Otto de conspirar contra el deseo de Viserys de que Rhaenyra sea la heredera. A esto Criston Cole, que está full perro faldero, lo contradice y le echa la culpa a las manipulaciones de Rhaenyra, con quien todavía, después de años, sigue resentido. Aparece Otto demandando que no haya ningún plan de acción sin que el rey o él lo sepa, y él, siendo un segundo hijo también, sabe la sed de demostrar valía que tiene Aemon, pero le pide paciencia porque hay muchas piezas en el juego que todavía no ve, con la cámara haciendo foco de hecho en esas piezas en el tablero. Daemon llega a King's Landing y usa la lealtad que todavía muchos de los guardias de la ciudad tienen con él. Recordemos que él fue el comandante y fundador de este grupo de capas doradas, y así pone en marcha su plan, que es matar a Aemon en sus habitaciones sin que nadie lo sepa. Para eso emplea a uno de los soldados de la guardia de la ciudad y a un cazarratas que conoce los túneles de Maegor. Sí, ese mismo Maegor que fue rey y hablamos al principio del video. El tipo quería tener acceso a todos lados del castillo y ordenó construir túneles secretos. Una vez construidos, mandó a matar a todos los obreros para ser él el único que conociera estos secretos. Esos túneles burlan todo
toda seguridad del castillo y este matarratas dice conocerlos a la perfección. En su ceguera por la sed de sangre, Daemon confía en eso y termina pagándole. Acá encontramos una diferencia con el libro, donde desde el inicio el plan de Daemon es atacar a los bebés de Helaena. Acá en cambio se dice que en caso de no encontrar a Aemond, la orden es un hijo por un hijo. Los asesinos pasan por el salón del trono con un Aegon sentado muy relajado, algo que es un insulto al objeto en sí mismo, ya que Aegon el Conquistador había ordenado juntar todas las espadas de sus rivales y fundirlas en este trono, para que el asiento nunca sea seguro para sentarse cómodamente, en un recordatorio de que el rey nunca tiene que bajar la guardia. Y eso es algo que su descendiente nunca entiende y por eso va a amanecer al día siguiente con su hijo muerto. Por otro lado, tengan en cuenta la charla que el rey tiene con sus compañeros, queriendo encontrar un título justo para su reinado. Al final de la guerra lo va a encontrar, pero no es Aegon el Magnánimo. Antes de salir del salón del trono, vemos cómo están construyendo la escultura del último rey muerto, que es Viserys. El matarratas por fin admite no saber bien cuáles son los túneles que llevan hasta las habitaciones de los príncipes y el guardia lo obliga a seguir de todas maneras. Y acá no entiendo bien qué pasó, pero ¿por qué le pegas al perro, hermano? Los asesinos entran a la recámara de Aemond, pero él no está ahí, y mientras el guardia roba las monedas de oro, el matarratas queda obnubilado por el tapiz de los dragones derritiendo el castillo de Harrenhal, la demostración más grande de poder de los dragones que la gente común tiene en conciencia. Mientras el guardia se cruza con una de las criadas que al principio del capítulo estaba cuidando a los bebés de Helaena, el matarratas llegó a la habitación de la reina y la tiene amenazada. Acá es cuando el plan de Daemon se descarrila por completo y en lugar de la cabeza de Aemond, la que va a rodar es la de un jovencito sin culpa. Ante la elección imposible que le piden los asesinos, que es que apunte hacia el varón de los dos bebés, Helaena decide entregar a Jaehaerys, quizás para proteger a Jaehaera, ya que si apuntaba hacia la nena, los asesinos la iban a matar y después también a Jaehaerys después de que descubran que no era un nene. Ella ya lo había visto, solo buscaban a un hijo. Y esta situación en el libro se cuenta de manera diferente, siendo la mayor diferencia el hecho de que en esta escena hay 3 bebés, no 2. Maelor es el menor de los hijos de Helaena y en el libro se dice que ella eligió que los asesinos lo maten a él, pero no le hacen caso y matan a Jaehaerys de un solo golpe. Con esto, la reina queda completamente destruida e incapaz de mirar a los ojos de vuelta a su hijo más chiquito por llevar esa culpa de haber decidido que muera. Pero ojo, porque como siempre decimos, el libro de Fuego y Sangre está escrito a partir de narradores que cuentan rumores e historias sin ser del todo confiables. Ese es uno de los mayores propósitos del libro, que se cuente a partir del efecto del teléfono descompuesto, y en esta adaptación se decidió mostrarnos esta situación límite a través de la perspectiva de Helaena, quien es un personaje con una actitud muy particular. Ella queda en shock y lo único que atina a hacer casi de manera automática es salvar a su hija y buscar protección en el lugar donde siempre se sintió segura, que es al lado de su madre, lo cual la lleva a descubrir que mientras ella sufría todo esto, Alicent estaba acostándose con el comandante de la Guardia Real, quien faltó a su juramento de proteger al rey y a su familia. Después podemos discutir dónde estaban los demás miembros de la Guardia Real, pero por ahora es todo en este video. Y antes de irme quiero agradecerle a la gente de Melon por hacer y mandarme esta silla increíble full team negro, desde la cual vamos a estar haciendo todos los análisis de esta temporada. Si quieren conseguir una silla igual o la del team verde, pueden hacer clic que dejo en la descripción y también en el comentario fijado y van a tener un descuento para comprarlas. Y como siempre, si quieren los buzos del team negro o team verde, winremeras.com y usan el código de descuento cámara hermano para tener 10% de descuento. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Chau.